Momento de esperanza con el Padre Manuel. Segundo domingo de Cuaresma. Señor Jesús, también me gustaría intentar transfigurarme, pero es difícil cambiar mi vida. Ayúdame a tomar y cargar mi cruz cada día y a plantarla encima de mi vida al lado de la tuya. Amén. Oremos con el Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz del cielo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, donde la liturgia de la palabra de hoy, en la primera lectura, nos hablará del sacrificio mismo que ofrece Abraham, nuestro padre en la fe. Y esto muestra también pues la fe que tiene Abraham, y por eso es catalogado padre en la fe. El Salmo nos invita a caminar en la presencia del Señor siempre. Y Pablo, en la segunda lectura de hoy, nos hablará de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, que no se perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó para nuestra salvación, ¿no nos va a justificar también? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si somos de Dios? No podemos tener temor a nada ni a nadie. No podemos tenerle miedo porque contamos con el auxilio y la gracia de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nos dice el apóstol. Y es importante que hoy, en este día, viendo el tema de la transfiguración, escuchemos la voz del Señor. Resuena mucho esta palabra, escúchenlo. La voz del cielo que concluye de verdad afirmando sobre la identidad de Jesús, con una consigna pues que valía para los discípulos y también para todos nosotros. Escúchenlo. Jesús es el Maestro, el enviado de Dios. Él es en el que nosotros creemos, a quien seguimos.
a quien escuchamos en cada Eucaristía, donde en la primera mesa se nos comunica primero como palabra viva para dársenos después como pan vivo y verdadero en la Eucaristía. La Eucaristía es esa doble comunicación, ese doble alimento, el alimento de la palabra y el alimento eucarístico. Ese es Jesús. Y nos dice Dios en el Evangelio de hoy, esa voz que sale de la nube: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. En cada misa nos sucede también para nosotros un milagro visible de transfiguración. Cada Eucaristía es esa antesala de la gloria de Dios. Esa transfiguración de Jesús delante de sus apóstoles, pues es la antesala para ellos de la gloria, pero Jesús le muestra esta gloria y luego los invita a volver a la realidad para anunciar al mundo lo que verdaderamente significa el seguir a Cristo. Vieron prácticamente, por así decirlo, el premio que nos espera luego de haber vivido una vida de seguimiento del Señor. La transfiguración nos anima, pero sí se da también el sacramento. Dios invisiblemente, pero es muy real y eficaz, presenta la gloria del Padre. Él mismo se nos da. Esa donación que Jesús nos hace de sí mismo, como palabra y como pan eucarístico. Deberíamos saber también descubrir en esta pequeña experiencia de la celebración eucarística a la luz y a la fuerza que quiere darnos el Señor resucitado, para que nuestro camino cada día más sea más bendecido, más lleno de su gracia. Por eso, en este día de hoy te invito a que también nosotros salgamos transfigurados, salgamos renovados. Es difícil cambiar nuestras vidas, es difícil cambiar algunas actitudes o comportamientos que tenemos muchas veces. Es difícil, pero Dios nos da la fuerza y quiere y confía. Digamos al Señor: ayúdame a tomar cada día mi cruz y a plantarla encima de mi vida, al lado de la tuya, Señor. Meditemos en este día cómo sucede la transfiguración y cuál es la reacción de los discípulos ante esta experiencia. Cómo transfigurar hoy la vida personal y familiar y la vida comunitaria en tu barrio, en tu sector, en tu comunidad. Meditemos sobre este tema tan interesante de nuestra vida, de la transfiguración, de ese Jesús que se nos da en la Eucaristía, en su palabra y en el banquete pascual, en la comida que es el mismo pan vivo bajado del cielo. Oremos. Oh Virgen María, nuestra guía en el camino de la fe, ayúdanos a vivir esta experiencia cuaresmal, encontrando cada día algún momento para orar en silencio y para escuchar la palabra de Dios, al igual que tú lo hiciste, oh Madre mía. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.